Vamos a seguir desarrollando Hebreos capítulo 11. Recuerden que la semana pasada empezamos a hablar acerca de qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hablamos sobre un hombre llamado Abel. Y nos referimos a la adoración que tuvo Abel, lo que cambió la historia, lo que hizo que entrara en el Salón de la Fama. Recordemos que Hebreos 11 es un paréntesis en todo lo que Pablo está escribiendo y guiado por el Espíritu Santo empieza a hablar acerca de los héroes de la fe, de aquellos que están en el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Unos textos anteriormente viene hablando que hay un gozo y una alegría de saber que hay hombres que guardaron esa fe en Cristo. Y luego más adelante la Biblia dice que nosotros debemos verlos a ellos como un ejemplo. Recuerden que hablamos que la Biblia está escrita por hombres y que Dios se hace llamar un Dios de hombres. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Enoc, yo soy el Dios de Moisés, yo soy el Dios de Noé. Y Dios comienza a sentirse identificado con estos hombres de fe. Hablábamos que es muy difícil y creo que es imposible separar el mensaje del mensajero. La mayoría de la Biblia es escrita por personas. Es tanto, los nombres de los libros de la Biblia mencionan a hombres. Usted escucha acerca de Habacuc, usted escucha acerca de Mateo, usted escucha acerca de Juan, usted escucha acerca de Timoteo, acerca de Filemón y acerca de muchos autores. Casi la mayoría de los nombres de los libros de la Biblia son de hombres. Así que Dios sabe eso. Y Dios quiso colocar ejemplos en algunos hombres para mostrarnos su vida. Hablamos de Abel y hablamos que Abel no dijo una sola palabra en la Biblia. No referencia a la Biblia que dijo una sola palabra, pero impactó con sus hechos, impactó con su adoración, impactó con su sacrificio. Recuerda, lo importante es darle a Dios lo que Él quiere. Entrégale a Dios lo que Él pide. Es un Dios que recompensa a aquellos que le dan lo mejor. Recordemos que Abel utilizó un sacrificio vivo. Dios siempre está buscando un corazón y un sacrificio que le demos a Él, un momento de adoración. Ahora vamos en ese segundo peldaño de la fe. Vamos a ver otro personaje hoy y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hoy vamos a hablar de un viejito llamado Enoc. Me gusta decirlo así. Le voy a decir por qué. Porque cuando digo un viejito llamado Enoc, me recuerdan a aquellos ancianos que han impactado mi vida. Aquellos ancianos que, siendo yo un adolescente, se me acercaban y me daban esos consejos sabios, esas palabras sabias. Quizás ya no están, pero siempre me refiero a ellos como hombres Enoc que Dios ha puesto en nuestra vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Permítame desenvolver este regalo en la palabra del Señor. Enoc es un anciano común y corriente, pero que empezó a agradar a Dios, empezó a amar a Dios, de tal manera que Dios tiene que hablar de él. Lo primero es que Enoc fue una persona, repito, común y corriente. A veces creemos que los grandes héroes de la fe tienen que ser hombres como Daniel, estudiados como Moisés, hombres que fueron impactantes en su tiempo y que incluso derribaron gigantes como David. Pero la Biblia en Hebreos 11 nos deja claro que nada tiene que ver con aquellos hombres que impactan, sino con hombres sencillos, comunes y corrientes, como Enoc, que en medio de que no fue un gran predicador, que nunca sacó a un ejército ni derribó gigantes, fue un hombre que Dios tiene que hablar de él. Y tiene que decir, mire, quiero que se fijen en ese ancianito Enoc. Sí, ese ancianito que puede vivir al frente de su casa.
Ese ancianito que muchas veces va a la iglesia y que tú lo ves allí, te hacen un rincón, quizás tiene una silla que él siempre quiere utilizar, pero que en medio de su silencio, en medio de quizás no es tan visible en la iglesia, Dios tiene que sacarlo a la luz y decir, he aquí un hombre que caminó conmigo, he aquí un hombre que estuvo agradando mi corazón y mi vida. La vida de Enoc se relata tan solo en 9 versículos en la Biblia. Está en Génesis, está en Hebreos capítulo 11 y está en Judas. Utiliza tan solo menos de 50 palabras para hablar de él. Enoc significa dedicado o iniciado. Fue la 7ª generación después de Adán. Fue padre de Matusalén y bisabuelo de Noé. Génesis 5 nos cuenta la historia y vamos a ir a Génesis 5 porque aquí vamos a encontrar grandes secretos. ¿Cómo Dios se fija en un ancianito llamado Enoc? Cómo Dios tiene que hablar de él y decir, mire, aquí hay un hombre que me agradó. Eso me impacta. En Hebreos 11:5 dice, agradó a Dios. ¿Qué hizo Enoc que agradó a Dios? ¿Qué hizo Enoc que hizo sonreír a Dios? Cuando a uno le agrada algo, hay una sonrisa que uno tiene. Cuando a uno le gusta algo, a usted le dicen, oye, ¿te gusta esto? Y siempre hay una reacción en nuestro cuerpo. Cuando a uno le agrada algo, lo mismo es Dios. Hay un Dios que sonríe a aquellos que agradan su nombre. ¿Qué hizo que Enoc hiciera sonreír el cielo? ¿Qué hizo que Enoc hiciera que Dios diera una sonrisa en el cielo? Pues bien, Génesis 5:21, vamos a leer lo que pasó con Enoc. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22. Y caminó Enoc con Dios. Lo primero que quiero que usted mire aquí en Génesis 5:21 es que Enoc no había agradado a Dios, ni había caminado con Dios antes de engendrar a Matusalén. Parece ser que ese niño, y yo quiero que hoy pensemos en Matusalén porque siempre pensamos como el viejito Matusalén, el hombre que más vivió en la historia de la Biblia, es Matusalén. Pero quiero que se imagine que en algún momento aquel Matusalén fue un bebecito y Enoc lo tuvo. Y antes de que Enoc caminara con Dios, pues todavía no tenía el niño. Parece ser, algunos eruditos bíblicos dicen que Enoc empezó a caminar con Dios. Fue a los 65 años. Nunca se es tarde para caminar con Dios. No importa si tienes 85 o los años que tengas. Si quieres caminar con Dios, hay una invitación que Dios nos hace. Ahora, la invitación que Dios le hizo a Enoc fue con un bebecito. Quizás habían pasado los años, habían pasado los días, no había tenido hijos durante muchos años. Pero cuando nace Matusalén, parece ser que no comienza a caminar con Dios. Hay algo que tienen los bebés, hay algo que tienen los niños, y es que nos llaman la atención. He visto gente que se me acerca después de haber tenido un hijo. Hermano, queremos seguir al Señor. Hermano, ahora hay una responsabilidad. Ahora entendemos que tener hijos es una bendición. Un niño se encarga muchas veces de tocarnos a la puerta y de decirnos, usted no puede seguir la vida como la ha vivido hasta el momento. Los niños tienen la capacidad de mostrarnos esa gracia de Dios. Cuando los vemos allí, cuando los vemos tan inocentes, parece ser que la vida nos impacta. Alguien decía, si un niño no te cambia la vida, entonces nada lo hará. Ahora estoy convencido que es Dios el que cambia los corazones. Estoy convencido que es Dios el que cambia las vidas. Pero los niños tienen la particularidad de tocarnos la puerta y decirnos, si no eres ejemplo para ese niño. Si le dices, hijo, no vas a fumar y tú lo haces. Si le dices, hijo, no vas a beber, pero tú lo haces. Es como si Dios nos tocara la puerta. Y fue lo que pasó con Matusalén. Cuando Matusalén nace, entonces Enoc comienza a caminar con Dios. 300 años, dice, después de Matusalén, y engendró hijas e hijas, hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc, versículo 23,
365 años. Versículo 24, insiste, mire, cuando la Biblia tiene algo que repetir, préstele atención, porque el versículo 24 insiste en que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Qué lindo es caminar con Jesús. Qué lindo es cuando tomamos la decisión. Mira, es una decisión propia, es una decisión nuestra, caminar con Dios. Imagínese tener siempre un amigo a nuestro lado, tener a alguien ahí que nos va a fortalecer, alguien que nos va a extender su misericordia. Qué bueno es caminar con el Señor. Hay una canción de Oscar Medina que dice, camina conmigo, Jesús. Yo quiero caminar con Él. Quiero no solamente tener esa presencia de Dios en la iglesia, yo quiero ir a la universidad con Él, yo quiero ir al colegio con Él. Y qué bueno es tener esa experiencia que Enoc ha tenido. Camina con Dios, anda con Él, charla con Él, dialoga con Él. Dios quiere ser ese confidente, Dios quiere ser ese amigo que camina allá a tu lado. Dios quiere estar de la mano contigo, enseñarte hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte. Y Dios dice aquí que camina con Él. Yo camino más rápido que mi esposa. A veces me toca que detenerme, a veces mi esposa me llama la atención, hey, amor, y debo menguar mis pasos, debo caminar despacio, a veces como cuando voy con Mateo, con Antonella, yo sé que voy más despacio con ellos. Cuando camino con otro hombre, pues nos entendemos y caminamos rápido y vamos rápido, pero Dios se encarga de caminar con nosotros, incluso a nuestro caminar. Hay algo que me impacta cuando habla acerca de que Dios sacó al pueblo de la esclavitud en Israel. La Biblia dice que ellos caminaron en el desierto al paso de los niños. Hay un Dios que puede caminar mucho más rápido que nosotros. Es tanto, el paso de Él es aún de épocas y de edades. Pero hay un Dios que ha decidido caminar con nosotros, aún en nuestra debilidad. Aún en nuestros pequeños pasos, hay un Dios que nos quiere guiar, que nos quiere enseñar. Hay un Dios que quiere caminar contigo. Parece que después de 65 años, Dios empezó a caminar con este hombre llamado Enoc. Imagínese usted el bebecito Matusalén, imagíneselo en la cuna. Le puso un nombre a Matusalén. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que el nombre de Matusalén no se lo puso cuando nació. Normalmente los del pueblo de Israel no le colocan los nombres a los niños cuando nacen, sino tiempo después al ver la personalidad de cada uno de ellos. No es como nosotros aquí en Latinoamérica, que cuando nace el niño ya le tenemos el nombre. En realidad los judíos le ponen a los niños los nombres tiempo después. Y tiempo después parece ser que Matusalén, que Enoc le puso a este niño Matusalén. Ahora, ¿qué significa Matusalén? El significado es interesante. Dice, cuando él esté muerto, eso será enviado. Literalmente, el nombre de Matusalén significa, cuando él esté muerto, eso será enviado. Parece ser que Matusalén fue una profecía de un tiempo de desorden impresionante. Mira lo que tiene que hablar Judas sobre el tiempo de Enoc. Dice, de estos también profetizó Enoc. Estoy leyendo el versículo 14. Séptimo de Adán, Judas, versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuántas veces se repite la palabra impíamente o impíos? Se repite 4 veces. Parece ser que el Señor quiere dejar en claro que los tiempos de Enoc era un tiempo donde la gente no glorificaba a Dios, ni alababa a Dios. Mire, hay gente que me dice, hermano, el mundo está tan mal. Estamos viendo tantas cosas, hermano, algo que no se veía antes. Pero si comparamos ese tiempo con los tiempos de Enoc,
Si comparamos este tiempo como los tiempos de Noé, nos damos cuenta que aún había perversidad en ese tiempo. Había gente tan impía que no le importaba. Incluso cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, intentaron aún abusar sexualmente de los ángeles. Cosas que a uno le impresionan. Pero estamos hablando de un tiempo donde había una impiedad, donde la gente no buscaba a Dios. Pero aún así, Enoc decidió caminar con Dios. Eso significa que no importa cómo esté el mundo, que no importa el contexto del mundo cómo esté, usted puede caminar con Dios. Puede caminar en medio de la crítica, puede caminar en medio de la cantidad de desórdenes que se están viendo en este tiempo. Hace unos días estábamos analizando el tiempo que le tocó a Timoteo vivir. Fueron tiempos difíciles. Estamos hablando que en Roma no había ni siquiera la pedofilia. Y los grandes hombres de Roma, los grandes senadores, incluso tenían amantes muchachos. Mientras más muchacho fuera, era mucho más elegante para Roma. En un tiempo donde incluso habían una depravación total sexual impresionante. Pablo tiene que hablar en 2 ocasiones en las cartas de orgías. Así que en ese tiempo había una degradación total. Pero aún así, Timoteo decide buscar a Dios. Aún así se levantan jóvenes que no importa la impiedad que estén viviendo, están diciendo, vamos a buscar a Dios. Y eso hizo Enoc. Enoc, en medio de un tiempo impío, en medio de que sus familiares, aún los más allegados, sus amigos, vivían impíamente, la Biblia dice, aquel hombre empezó a caminar con Dios. Tú puedes vivir para Dios en santidad, no importa lo que el mundo está haciendo. Tú puedes ser separado por Dios. Ahora, no significa que seas perfecto, pero sí que camines con Él, que andes con Él, que vivas para Él. Enoc significa separado. Enoc significa que Dios ha tenido misericordia sobre alguien, que ha dedicado a alguien. Enoc significa dedicado o iniciado o consagrado. Viene del hebreo Hanok. Así que Dios nos está mostrando a través de la vida de este viejito Enoc, nos está mostrando que en medio del tiempo podemos vivir para Dios. Ahora, había tanta maldad que la maldad empezó a subir delante de Dios. Y Dios dijo, no puede ser. ¿Cómo se ha degradado el ser humano? No hay nadie que haga lo bueno. Y Dios preparó un juicio. Pero antes de preparar ese juicio, colocó un mensaje de gracia. Colocó a Matusalén. Recordemos qué significa Matusalén. Cuando él esté muerto, esto será enviado. ¿Qué va a ser enviado? El juicio de Dios. El juicio de Dios tenía que venir en los tiempos de Noé. Pero Dios coloca a un niño para anunciarle a los que están alrededor de que cuando él muera, vendrá el juicio. Pregunta, ¿cuál fue el hombre que más vivió en la tierra? Y la respuesta será Matusalén, hermano Wilson. Ok, eso es un tiempo de gracia. Mira, si Dios iba a enviar el juicio después de que Matusalén muriera, que a propósito, cuando Matusalén muere, viene el juicio sobre las naciones, el juicio de agua, el juicio del diluvio de Noé. El mismo año en que Matusalén muere, viene el juicio. Así que el nombre Matusalén es una profecía de misericordia. ¿Por qué Dios alarga tanto los años de Matusalén? Porque Dios es bueno. ¿Por qué Dios todavía no ha venido, hermano Wilson? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. En la primera carta de Pedro tiene que decir el Señor, no es que Dios esté retardando su venida, sino que es paciente con nosotros. Y Matusalén fue ese anuncio de misericordia. Cuando vivió 340 años, cuando vivió 500 años, quizás Dios ya tenía todo para enviar su juicio. Pero Dios dijo, voy a esperar un poco más. Y pasaron 600 años y Dios dijo, voy a esperar un poco más. Y pasaron 700 años y pasaron 800 años y pasaron 900 años. Pero la misericordia de Dios se mantuvo. ¿Por qué? Porque el nombre de Matusalén era profético para el juicio que había de venir. Tanta la misericordia de Dios que ha extendido este tiempo.
que no ha venido todavía por su pueblo, por usted, por mí. Si el Señor hubiera venido hace unos 25 años atrás, yo no hubiera estado aquí. No hubiera estado entre los redimidos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Pero Dios ha sido tan bueno que ha extendido su misericordia aún a través de los años y las edades. Ahora, ¿qué más me muestra el nombre Matusalén? ¿Qué más me muestra Enoc? Dios me muestra gracia. Tuve una discusión en la universidad. Alguien me decía, ¿sabes qué? Me cae muy bien el Dios del Nuevo Testamento, pero no me cae muy bien el Dios tuyo del Antiguo Testamento. Y yo tuve que decirle, momento. Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y él me dijo, no. Porque el Jesús del Nuevo Testamento es un Jesús compasivo, es un Jesús que va incluso a la mujer que está allí a punto de ser apedreada. Ese es el Jesús de amor. En cambio, el del Antiguo Testamento manda a condenar, manda a apedrear, manda a que saquen las espadas y aún destruyan naciones enteras. Y yo le dije, estás equivocado. Dios no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él es inmutable. Y tuve una discusión con él. Y recuerdo que le dije, mira, Dios en cada momento ha mostrado su misericordia y su amor. Jesús es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. El Dios en el que creemos no cambia. Te voy a mostrar parte de la misericordia de Dios. Recuerdo que le dije, mira, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, merecían la muerte. Pero cuando llega Dios, que sabe que pecaron, llega charlando en el huerto del Edén, no llega enojado, no llega haciendo un juicio con ellos, llega hablando. ¿Por qué te has escondido, Adán? Un Dios de misericordia se muestra desde los primeros capítulos hasta el último capítulo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Encuentras a un Dios de misericordia. Aún con Matusalén, Dios nos muestra su misericordia. Nos muestra su misericordia cuando va a castigar a Sodoma y Gomorra. ¿Usted sabe qué hace Dios cuando va a castigar a Sodoma y Gomorra? Se va a charlar con Abraham. Oye, Abraham, es que voy a castigar una nación. Mira, estas dos ciudades las voy a destruir. Y Abraham empieza a charlar con Dios. Me impresiona porque Dios no necesitaba hablar con Abraham. Los juicios de Dios son santos. En otras palabras, Dios sabe por qué los hace. Él pudiera haber destruido a Sodoma y Gomorra sin hablar con nadie, pero charla con Abraham. Y Abraham le dice, Señor, yo lo conozco a usted. Yo conozco el día en que subí al monte y fui a sacrificar a mi hijo, que tú eres un Dios de misericordia. Porque los demás dioses de Ur de los Caldeos permitían sacrificios humanos, pero tú no lo permitiste. Y cuando fui a dar la vida de mi hijo Isaac, tú tomaste aquella daga en tus manos, aquel cuchillo en tus manos, y dijiste, no lo vas a hacer. Así que usted es diferente, Señor. Yo te conozco, yo he caminado contigo. Usted no va a caminar a dar justicia o va a castigar al justo con el injusto, al impío con el hombre que está luchando por guardar tus caminos. Y el Señor dice, tienes razón, Abraham. Y hay una negociación. Si hay 40, si hay 50, y comienza una negociación entre ellos. Y el Señor dice, Abraham, es que no hay ni siquiera 5. Y Dios le dice, ¿sabe qué? Pero en medio de todo, Abraham, yo voy a sacar a Lot y voy a sacar a su familia. Sí, yo sé que la esposa de él no anda muy bien, quizás sus hijas no andan muy bien, pero son los únicos que a lo menos guardan parte de lo que yo tengo. Me impresiona eso. Porque Dios manda que la mujer, que esta mujer que tenía su mirada puesta aún en Sodoma y Gomorra, salga. La misericordia de Dios es tan grande que no podemos igualarla. Hay un Dios que conoce tus debilidades. Hay un Dios que conoce las luchas que estás teniendo y aún así ha preparado un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Es un Dios de misericordia. Es un Dios que en medio de tus debilidades está contigo. Mire, siga caminando con Dios. No importa lo que pase, así tropieces en el camino, así tengas que levantarte una y otra vez, siga caminando. Dígale, Señor, yo a usted no lo suelto.
con usted hasta la muerte, con usted hasta el último suspiro, Señor. Te alabaré, te glorificaré. Y Dios comienza a hablar con Abraham y saca a estas personas de Sodoma y Gomorra. Recordemos que la mujer de Lot mira hacia atrás, queda convertida en una estatua de sal. El hermano Rubiel Tavares dice, ahí quedó entumida. Me impresiona la manera en que lo hace, pero es real. Qué bueno es caminar con el Señor. Qué bueno saber que aún en medio de nuestras debilidades hay un Dios que nos fortalece, hay un Dios que nos lleva de triunfo en triunfo. El Dios de gracia no solamente aparece en el Nuevo Testamento, el Dios de gracia aparece también siempre en el Antiguo Testamento. Isaías 5 nos habla de la misericordia de Dios. Nos habla de la parábola de la viña, que el Señor tomó la viña y la acercó y le quitó lo que estaba interfiriendo. Dios es así. Dios nos cuida como su viña, pero está esperando que nosotros demos uvas de bendición, frutos de bendición. En medio de esa sociedad impía, Dios levanta un hombre llamado Enoc. Ahora quiero terminar esta mañana, bueno, tenemos todavía las 7:34, todavía tengo algunos minutos más. Pero lo de Enoc nos debe a nosotros inspirar. Si Dios coloca a este anciano en el Salón de la Fama de Hebreos 11, tenemos que prestarle atención. Es Dios diciéndonos, camina conmigo. Hace muchos años escuché una anécdota de las huellas en la arena. Y habla que un hombre tuvo un sueño. Y en el sueño vio 4 huellas. Jesús caminando al lado de él. Y se veía por donde quiera que caminaba las 4 huellas. Pero llegan momentos de tormenta y momentos difíciles, donde este hombre solamente vio en el sueño 2 huellas. Y se hace la pregunta, Señor, ¿dónde estuviste? ¿A dónde te fuiste? Porque en los momentos difíciles solamente vi 2 huellas. Explícame, Señor, ¿a dónde te fuiste? Y la respuesta en la anécdota de Dios es, ¿sabes? Las huellas que estás viendo en la arena son mis huellas, no son las tuyas. Porque en medio de la tormenta muchas veces he tenido que cargarte. Muchas veces he tenido que llevarte en mis hombros, porque tus fuerzas no te han dado para caminar. ¿Cuántas veces hemos tenido debilidades? ¿Y cuántas veces el Señor nos ha tomado en sus manos y nos ha llevado? No han sido nuestras fuerzas, ha sido su misericordia. Hay momentos en los cuales hemos vivido momentos tan intensos que quizás no hemos querido ni siquiera orar, pero hay un Dios que nos lleva en su regazo. Caminar con Dios es emocionante, porque aunque nosotros no queramos caminar quizás por la debilidad, hay un Dios que se encarga de llevarnos en sus hombros y en sus brazos. Cuando la oveja perdida se fue de la manada, el Señor deja las 99 y se va por esa y la toma en sus brazos. Me gusta eso. Hay una canción de Marcos Vidal, dice, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Hay un Dios que quiere darte hoy el descanso. Hay un Dios que camina contigo. Ahora es impactante la vida de Enoc, porque agrada a Dios, según Hebreos, porque camina con Dios, según Génesis capítulo 5. Porque cuando Matusalén nace, la vida de Enoc cambia. Toma una decisión. Decide caminar con el Señor. Yo le invito a usted a que decida caminar hoy con Jesús. A que le diga al Señor, sabe que hoy quiero entregar mi vida. Hoy ya no quiero despegarme de usted, Señor. Hoy quiero que me acompañes al trabajo y que vayas conmigo a donde quiera que yo vaya. Ahora, el final de Enoc es de lo más hermoso. Porque dice la Biblia que agradó tanto a Dios que una mañana, quizás una tarde, una noche, Dios se llevó a Enoc. Enoc no vio muerte.
Dios lo tomó y lo desapareció. Se lo llevó en su infinita misericordia. Le preguntaron una vez a una niña, niña, ¿conoce la historia de Enoc? Y la niña dijo, sí, la conozco. Y le dijeron, ¿nos puede decir y nos puede contar esa historia? Y la niña en sus palabras sencillas dijo, bueno, había un hombre que todas las mañanas madrugaba a caminar con Dios. Y se iban y conocían los parajes y conocían las montañas. Y luego Enoc regresaba de nuevo a la casa y le decía, Señor, gracias, me alegra caminar hoy contigo. Todos los días se agarraban de gancho y se iban de la mano caminando con Jesús. Todas las mañanas se la pasaba caminando con Jesús y caminaba con Jesús. Pero una tarde, Jesús le dijo, arregla bien tus maletas, Enoc, que nos vamos a ir a un lugar muy lejano. Estoy hablando de lo que decía la niña. Y se fue caminando. Y pasaron las horas. Y pasaron las horas. Y cuando llegó la noche, Enoc le dijo a Dios, oiga Dios, está muy tarde y yo tengo que regresar a la casa. Y Dios le dijo, Enoc, ya no vas a volver a tu casa. Ahora quiero llevarte a la mía. La niña contó esa historia de Enoc con esas palabras. Impactó a los profesores que estaban allí. Me impacta a veces los niños cómo cuentan las historias. Y es prácticamente lo que pasó. Llega un momento en que caminando tanto Enoc con Dios, Dios dice, Enoc, es hora que vayas conmigo. Quiero tenerte a mi lado. Y se llevó al viejito Enoc a morar con él. ¿Sabe algo? Eso es profético también. Va a llegar el día en que los que estamos caminando con Dios, en medio de nuestras debilidades, el Señor nos va a decir, es hora de que nos vayamos. El Señor viene. Primera de Tesalonicenses lo menciona. Primera de Corintios capítulo 15 lo menciona. El Señor viene por nosotros. Y lo que pasó con Enoc pasará con nosotros. Va a llegar un momento en que el Señor nos va a llevar a ese reino de los cielos. Va a llegar un momento en que el Señor nos va a tomar y nos va a llevar allá en las nubes. Nos vamos a encontrar con Él. Los que hemos caminado con Él, lo vamos a ver cara a cara. Y ese día va a ser glorioso. Ese día vamos a poder ver su majestad. Y Él nos va a decir, recuerdan que caminaron conmigo durante 40 años sin verme, durante 50 años, durante 60 años, quizás durante 10 años o 5 años, caminaron conmigo. Pues ahora van a ir conmigo a un lugar que yo les prometí. Vamos a ir a las moradas eternas. Algún día el Señor, así como tomó a Enoc, nos tomará a nosotros y nos llevará a ese reino de justicia, a ese lugar que Él ha tenido para nosotros. Y yo me alegro en eso. Algunos de nosotros no veremos muerte. Algunos de nosotros seremos traspuestos. Hay un Dios que viene por su iglesia. Y Enoc nos muestra que no importa si eres muy reconocido o no eres reconocido, si caminas con Dios, estás listo para caminar en las calles de oro y el mar de cristal que Dios nos ha prometido. Espero que esta palabra, esta mañana, esté llegando a su corazón. Mire, no dejes de caminar con el Señor. Sigue adelante. La historia de Enoc nos invita a seguir adelante, a no soltarnos de la mano del Rey, a decirle, Señor, contigo hasta el último momento. Contigo no importa, Señor, lo que se venga. Yo quiero algún día estar contigo. Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Llegará un momento donde estarás en la universidad, trabajando quizás, aún comiendo con tus amigos, y de un momento a otro vas a desaparecer, porque el Señor te va a llevar así como se llevó a Enoc. Vamos a orar esta mañana.
Yo sé que hay personas allí que quieren recibir a Cristo. Yo sé que hay personas allí que están apartados, pero que quieren regresar otra vez a Cristo. Mira, la promesa está dada. Dios quiere y quiere venir por ti. Así que preparémonos, despojémonos de toda carga y digámosle al Señor, Señor, yo quiero, así como el viejito Enoc fue traspuesto, yo quiero que algún día, Señor, me lleves a tu gloria. Quiero verte cara a cara y conocer a ese Dios, cara a cara, con el cual caminé todos estos años. Señor Jesús, esta mañana oramos, Señor. Oramos por cada persona que está allí recibiendo esta palabra. Hebreos 11, Señor, nos abre la puerta de estos grandes héroes de la fe. Señor, yo quiero tener un caminar contigo como Enoc. Quiero agradarte a ti, Señor, que te guste caminar conmigo. Que todos los días, Señor, estés aquí. No quiero estar solo, Señor. Quiero que tú estés en mis momentos aún de crisis. Quiero que estés en mis momentos de lágrimas, Señor. Pero quiero invitarte también a mis fiestas, Señor. A mi fiesta de cumpleaños. Quiero invitarte a los momentos de tanta alegría, Señor. Cuando nació Mateo, cuando nació Antonella. Tú has estado allí, Señor, conmigo en esos momentos. Gracias porque no me has dejado ni un momento. Gracias, Señor, porque aunque me conoces y sabes que tengo errores, Señor, tú has estado ahí a mi lado. Ahora te pido, Señor, hay personas que esta mañana desean empezar a caminar contigo. Desean tomar decisiones, así como Enoc tomó la decisión de caminar contigo cuando nació Matusalén, Señor. Así también hay gente que quiere caminar contigo esta mañana. Hoy te aceptamos, Señor, y te recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Recibe en nuestros corazones y te invitamos a que camines conmigo, Señor. A que tú nos guíes, vamos a estar contigo de la mano, que tú seas, Señor, el que nos enseñes a dónde ir y qué hacer. Algunas personas están perdidas en el camino, no saben qué hacer, pero hoy los tomas de las manos y les dices, vamos, camina conmigo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Señor, enséñanos a caminar. Queremos estar siempre, Señor, contigo. No nos suelte ni un momento. Y sé, Señor, que no lo vas a hacer porque tu palabra lo dice. Tú no vas, Señor, a entregarnos en manos de nuestros enemigos. Y me refiero, Señor, a esas luchas espirituales que tenemos. Si estamos en tu mano, Señor, estamos seguros. Si caminamos de tu mano, estamos seguros. A esta hora te pedimos también por los que están apartados, Señor. Pero hoy quieren volver a tomar tu mano. Tomado de la mano yo voy, como dice esa canción antigua. Tomado de la mano voy contigo, Señor. Queremos caminar contigo. Gracias, Señor, porque tú enderezas nuestros caminos y nos enseñas a dónde ir. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es caminar de la mano de un Dios tan maravilloso. Qué bueno caminar como el viejito Enoc, que caminó con Dios y una mañana, una tarde o una noche, Dios se lo llevó. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Sigamos caminando con este Rey. Dentro de 8 días seguiremos estudiando Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Bendiciones para todos.